Es de mañana, la luz revela el horror. Cuerpos están por todas partes, vivos y muertos, tras la evacuación apresurada. Jacob está sentado en el lodo, mirando fijamente hacia adelante. Debe encontrar a Bluma, es lo único en lo que piensa. Primero busca vendas para sus pies y va a la enfermería. ¿Qué ocurre? Un hombre gime en su cama mientras Jacob se venda los pies hinchados. Jacob dice que los rusos ya vinieron y se fueron. Los alemanes huyeron, quedan unos cientos de prisioneros. ¿A dónde vas?, pregunta. A buscar a mi esposa e hijos. A unos 3 kilómetros de distancia, en el subcampo D-825, Ron Smith, un cabo del ejército británico, se despierta de lo que parece un sueño profundo y pesado. Había sido capturado en Medio Oriente, trasladado a Italia y luego a Polonia. Hubo una evacuación de prisioneros de guerra, pero dejaron a Ron atrás para terminar un trabajo en la fábrica de productos químicos. Luego, su propio bando la bombardeó, y fue entonces cuando todo se volvió negro al caerle los escombros encima. No hay un solo alemán a la vista cuando Ron entra al comedor, todavía esperando a medias que alguien le grite una orden. En cambio, lo recibe un silencio inquietante. Descubre la caja de paquetes de la Cruz Roja, abre uno y devora pan con mermelada. Luego va a la plaza de césped, donde los alemanes dejaban jugar fútbol a los prisioneros los domingos. Su único día libre del trabajo en la fábrica, 12 horas al día, 6 días a la semana en la planta química o cargando mercancía. Un error les costaba una golpiza. Algunos nunca se levantaron. La mayoría de los guardias eran soldados de la Wehrmacht, no de las SS. Podían ser brutales, pero no sádicos, al menos hasta que iniciaron los bombardeos. Cuando sonaban las sirenas, los alemanes se volvían feroces, impredecibles y aterrados. Ron siempre sospechó que algo maligno pasaba a diario en el campo principal. Los disparos resonaban, el humo del crematorio se deslizaba por el alambre y un olor dulce, químico y nauseabundo, el de la muerte. A veces veía a los prisioneros civiles en la fábrica o cavando trincheras, hombres harapientos con trapos a rayas y cráneos de piel pálida, moviéndose sobre piernas huesudas. Trabajó algunos días en la fábrica de productos químicos con un judío polaco. Los nazis le quitaron todo, la subieron a un tren y la separaron de su familia. Ella le dijo a Ron que no esperaba que ellos siguieran vivos. Fue la primera vez que Ron vio a un ser humano vacío por dentro. Ella dijo que para los judíos solo existen los recuerdos, no el futuro. Ron echa un último vistazo al campo. Se cuelga una mochila al hombro y cruza la puerta abierta. Sin guardias ni perros, solo el crujir de la nieve al andar. A pocos metros, encuentra un enorme campo abierto con una zanja de cientos de metros, 3 metros de profundidad, llena de cadáveres entrelazados, cientos de miles, brazos y piernas mezclados como muñecos rotos. La nieve cae suavemente, volviendo irreal el horror. Él observa, sin respirar. Tiene que haber sobrevivientes y Ron sale a buscarlos. Jacob ve a los rusos a caballo, con metralletas Sten, revisando el mar de cuerpos. Detrás, un joven polaco lleva una vaca con una cuerda. Jacob y un prisionero político alemán han encendido una gran fogata con madera de las cabañas para atender a los enfermos. El político alemán afirma odiar a Hitler y ser antifascista, pero al ser alemán, los demás desconfían de él. Aunque comía mejor que muchos, es fuerte y hace buena chimenea. Jacob y otros hombres matan y descuartizan la vaca. Uno de los rusos grita que volverán, más tarde. Los hombres comen despacio, arrancando la carne con los dedos. Algunos vomitan y otros aprenden a tomar bocados pequeños, temiendo que sus cuerpos rechacen demasiado pronto. Jacob ya ha visto morir a hombres por comer en exceso. Entonces llega un inglés con 2 enfermeras polacas y se presenta como Ron. Observa el cuerpo frágil de Jacob y los cadáveres en el patio, apenas ocultando el shock y la compasión en su rostro. Hay muerte en todos lados, pero también esperanza. En el complejo, polacos y soldados del Ejército Rojo han hecho dormitorios improvisados con mantas, comida y agua caliente. Las enfermeras cuidan y lavan con delicadeza a los hombres devastados, dándoles su primer contacto humano en años. Uno de ellos llora desconsolado. Por la mañana, la mitad habrá muerto. Los fuertes cantan, sus voces quebradas y temblorosas de incredulidad. ¿Se acabó? Son libres. Cuando Jacob ha comido lo que puede, pregunta al inglés, cuya historia fue capturada en el extranjero hace 18 meses en el fútbol dominical. Golpizas. Sí, pero comida regular y cartas a casa. Eso enoja a Jacob, que los alemanes mostraran humanidad a algunos y trataran como alimañas a otros solo por ser judíos o eslavos. Cuando Ron dice que trabajó en la fábrica de productos químicos, Jacob pone atención. Mi esposa, dice Jacob, es química en Bluma. El rostro de Ron cambia. Estos hombres son frágiles. La esperanza es un arma y debe usarse con cuidado, le dice a Jacob. La conoció poco antes de los bombardeos aliados, pero desconoce su destino o si sobrevivió. La última vez que la vio, todavía tenía fuerzas. Hablaba mucho de ti, dice Ron. Jacob cerró los ojos. No puede hablar.
Ron se levanta. Debe irse, pero promete buscarla. Si la encuentra, quizá lo lleve con los niños. Hablará con los rusos para localizar a los polacos de la fábrica y hacer averiguaciones. Regresará en la mañana. Jacob lucha por contenerse, con lágrimas, asintiendo suavemente, casi atreviéndose a creer que su familia aún podría existir. ¡Jacob!, grita Elías desde el otro lado del patio, justo cuando Ron se aleja. Ron se detiene sorprendido por la alegría de este hombre. Entre cadáveres, Elías parece más vivo que nunca bajo los alemanes. Prosperando en el caos, reunió una pandilla de prisioneros de varias naciones, cada uno con sacos de latas, fruta, carne, pescado y manteca. Elías se acerca arrogante a los hombres junto al fuego y pregunta si les interesa algo. Fruta, vitamina C. Jacob, saca toda esa enfermedad de tu sangre, chasquea los dedos. ¿O qué tal un arma? Los partisanos están por todas partes, es peligroso ir desarmado. No hay respuesta. ¿Y tu esposa Bluma?, Elías pregunta sonriendo, mientras los cadáveres pasan en camillas. Jacob no lo mira, pero sabe lo que hace Elías. Elías no es de fiar. Elías niega con la cabeza, burlándose. Él y su pequeño ejército avanzan, listos para hacer fortuna en la anarquía del nuevo mercado negro. Jacob intenta levantarse, pero el peso emocional lo derriba de nuevo. Al despertar, está en una cama desconocida y entra en pánico. Una enfermera llega y lo calma. Una enfermera le informa que estuvo inconsciente 2 días y fue llevado a un hospital temporal. Ron necesita a Ron. Intenta incorporarse, pero su cuerpo no responde. Un dolor intenso explota en sus pies. El calor y el dolor lo invaden. Afuera, escucha camiones, botas y órdenes gritadas. Caos. Los rusos tienen transportes listos, dice la enfermera, pero necesitas al menos 2 semanas de tratamiento antes de irte. Ron ha regresado al campo a la mañana siguiente, tal como lo prometió, pero Jacob no estaba en ninguna de las cabañas y tampoco estaba en la enfermería. Ahora los rusos gritan órdenes. Suben a los prisioneros más sanos a camiones y los mandan a la estación de tren sin saber a dónde. Ron intenta hablar con esos muchachos, pero no entienden inglés. Lo ven como a un fantasma, un soldado británico fuera de lugar presenciando la brutalidad que ellos han presenciado por años. En el frente oriental debes salir de Polonia, pero ahora es muy peligroso ir solo. Nadie parece saber qué está pasando o quién está a cargo. Podría intentar cruzar a Alemania, pero le hizo una promesa a Jacob y la va a cumplir. Un ingeniero polaco de la planta química lo dijo. Bluma fue transferida a otro campo a 30 millas llevada a pie. Los rusos ya lo liberaron. Ron decide intentar llegar. Tras 20 días en el hospital, Jacob y otros pacientes son llevados en camiones a la estación de tren. Les informan que van a Cracovia. Los bombardeos y el fuego han hecho de la ciudad y Polonia un cementerio. Las calles están llenas, la gente vende lo que puede, y hay contrabandistas, ladrones y bandidos al acecho. En la oscuridad, parece que los campos vaciaron sus contenidos en la ciudad. A Jacob le dijeron que esperara un tren al campo de detención, pero está en un lugar sin donde dormir. No es seguro dormir en las calles, los hombres mueren congelados por la noche. Esto no es libertad, es esperar la muerte. Hay una cocina de campaña de la Cruz Roja Polaca. Termina sentado con un judío griego y un italiano. Ambos descubren que existen campos para griegos y otros para italianos, a donde podrían ser enviados. Jacob no tiene hogar, tiene frío, está exhausto y hambriento. Aún viste su uniforme a rayas. Polonia está llena de rusos resentidos y alemanes nerviosos. Aún no es seguro volver a Borsa. En ese momento, Elías aparece elegante con traje, sombrero y zapatos lustrados. Jacob, viejo amigo, llama a alguien de su grupo y le pide que le traiga ropa para cambiarse el uniforme a rayas. Elías disfruta rodeado de casos sin esperanza. Le informa a Jacob que hay milicias civiles y soldados alemanes dispuestos a luchar hasta morir afuera. Rusos locos que podrían disparar primero y preguntar después. Jacob necesitará protección y, por suerte, Elías lo llevará a Barça con él. Ha escuchado que Bluma pudo haber sido enviada allí. Jacob sabe que le costará. Elías nunca hace nada gratis. ¿Qué busca en realidad? Jacob ve a Elías y nota una sonrisa en su rostro. Ron nunca halló a Bluma en el campo. Encontró un páramo, fosas con cuerpos y crematorios que los nazis no desmantelaron. Los rusos clasifican prisioneros por nacionalidad y los suben a camiones y trenes. La mayoría de los prisioneros están demasiado enfermos o traumatizados para saber qué hacer. Cientos de miles de personas duermen en estaciones de tren, mueren en bosques por la exposición y buscan hogares que quizá ya no existan. Ron conoce a prisioneros de guerra ingleses que le dan dinero polaco y le ofrecen regresar a Inglaterra, pero él rechaza la oferta. Solo piensa en el rostro demacrado de Jacob y la desesperación de Bluma. Sigue teniendo pesadillas. Los cuerpos lo atormentan como si no hubiera hecho lo suficiente para detener todo este horror.
Viaja un tiempo con el convoy del Ejército Rojo y atraviesan lo que parece un sendero de muertos. Decenas de miles marcharon desde los campos, muriendo en el camino y simplemente quedando ahí, en el lodo. Los sobrevivientes de la caminata fueron llevados a otro campo para ser ejecutados, pero los soviéticos llegaron antes. Los edificios se volvieron hospitales y centros de retención de inmediato. Ron ve adentro a hombres y mujeres atados, cuerpos abiertos, cosidos, disecados, quizá experimentos médicos abandonados en pánico. Es horror sobre horror. En todas partes, él observa cómo soldados del Ejército Rojo disparan a hombres en el bosque y arrastran a mujeres tras muros derrumbados. Nadie los detiene. ¿En serio? A estas alturas, los británicos y los estadounidenses deben estar cerca de los campos occidentales, pero Ron no está dispuesto a cruzar el país solo. Aún no. En vez de eso, convence a un oficial soviético de llevarlo a un campo especial creado por los rusos para las SS, la Gestapo y otros nazis. Alguien ahí debe saber algo de Bluma, ya que se supone es una científica reconocida. Tras viajar en la parte trasera de un camión, encuentra a un guardia de bajo rango de las SS en una choza miserable, quizá esperando ser enviado a Siberia. Con solo mirar la cara del hombre, Ron sabe la verdad. Ese es un viaje sin regreso. El guardia conocía a Bluma a regañadientes, tal vez por amenaza. Afirma que ella tenía un papel importante en la fábrica química. Y sí, afirma que sabe dónde está ella ahora. Pero necesitará libertad si va a llevar a Ron allí. Ron reconoce un soborno. Al escuchar, igual se arriesga. Llama a Inglaterra desde un puesto soviético e informa a sus superiores sobre la química y su esposo. Propaganda de oro, ideal para levantar la moral en casa. Contra todo pronóstico, logra liberar a los alemanes. Elías, 3 de sus matones armados y Jacob entran en lo que queda de Orsau. La ciudad está casi en ruinas, más del 85% destruida, distritos completos son solo chimeneas y sótanos colapsados, las calles cubiertas por montañas de ladrillo y yeso. Nada está en pie, nada está completo. Una ciudad que antes vibraba con cafés y teatros ahora es un enorme cementerio. Soldados rusos por doquier y tanques avanzan entre escombros aplastándolo todo. Ráfagas de ametralladora suenan en las calles. Soldados ebrios del Ejército Rojo tambalean con botellas robadas, riendo de forma morbosa, dañados por la guerra. La casa de Jacob ya no existe, fue arrasada. Él observa las ruinas. Elías parece no darse cuenta o simplemente no le importa. Él solo fue ahí porque Jacob se lo había suplicado. 5 años de guerra han convertido a Elías en algo terrible. Cuando un miembro de su banda le da menos dinero, le dispara y lo mata en la calle como si nada. Los disparos son tan frecuentes que los soldados rusos apenas se inmutan. Elías promete reunir a Jacob con su esposa pronto, pero primero necesitan hacer un desvío. La madre de Jacob, mecenas de las artes, nació en familia adinerada. Como los demás judíos, ella fue arrestada y enviada al gueto tras la invasión nazi. Jacob desconoce qué pasó con ella. Ella alguna vez fue dueña de una hermosa casa en Zoliborz, una zona inmobiliaria exclusiva. Algunos de los primeros combates en el levantamiento de Borsa estallaron ahí. Pero a diferencia de la mayor parte de la ciudad, Zoliborz sigue en pie. Sus grandes villas están dañadas, pero no pulverizadas. Caminan por un parque y pasan junto a mansiones con ventanas rotas. Jóvenes soldados rusos huyen de las casas, con costales a la espalda, mientras candelabros y pinturas caen de las ventanas superiores. Jacob oye gritos y disparos. Hombres con sombreros de piel miran tras cortinas de terciopelo, la culpa en sus rostros. 5 hombres locales luchan por bajar un piano de cola por unas escaleras. Pero no son rusos, solo saqueadores. Jacob se detiene en su antigua casa. Observa la estatua del querubín y los setos cubiertos de maleza en el jardín. Uno de los hombres de Elías pasa primero. Buscan alrededor por rusos. El Ejército Rojo pudo liberarlos, pero ahora cada quien está por su cuenta. La casa ha sido saqueada, los candelabros han sido bajados, faltan pinturas de las paredes, incluso faltan las sillas y las mesas. Elías empuja a Jacob al fondo y le señala las escaleras al sótano. Jacob le pregunta cómo sabe tanto sobre él. Le recuerdan que Bluma es famosa, que la propia madre de Jacob era bien conocida por las SS, y Elías también. Tenía conexiones alemanas en el campo. El plan era obtener la información bajo amenaza de exterminio, pero eso cambió cuando cayeron las bombas. Jacob sabe lo que quieren, la caja fuerte en el sótano. Ahí es donde su mamá guardaba la mayoría de sus joyas, dinero en efectivo y un montón de bonos y cartas que el papá de Jacob le había enviado. Mientras él estaba en el mar, Jacob se agacha ante la caja fuerte con una pistola en la cabeza. Recuerda la combinación elegida por su papá. 25, 8, 20 la batalla de Orsa, cuando Polonia venció al Ejército Rojo. Ron y el alemán reciben miradas extrañas al recorrer las calles bombardeadas rumbo al campamento donde buscarán a Bluma. El alemán quiere que Ron sepa que él nunca estuvo de acuerdo con las ejecuciones. Solo seguía órdenes, piensa Ron para sí mismo. Muchos dirán esto.
Al entrar al campamento de exterminio, los cuerpos yacen destrozados en grandes pilas. Algunos soldados del Ejército Rojo están merodeando, pero la mayoría de los prisioneros ya no están. El alemán le comenta a Ron que Bluma estaba en el hospital la última vez que fue. Ron persuade a un ruso, que apenas habla inglés, para entrar a la cabaña de la enfermería. El ruso niega con la cabeza como si no tuviera sentido, y luego simplemente lo deja pasar con la mirada siguiendo al alemán. Las camas vacías y el olor a descomposición invaden a los hombres. Las sábanas sucias tienen manchas de sangre, líquidos de putrefacción, vómito y heces. «Está vacío, nadie adentro». El ruso señala un gran edificio de piedra. Adentro, una fila de hornos crematorios muestra la prisa de los últimos días. Hay cadáveres pudriéndose, apilados. Cuando Ron abre las puertas del horno, ve fragmentos de huesos, partes de cráneos, grasa derretida, todo coagulado sobre los ladrillos. La trituración de huesos ocurría al final, y las cenizas usadas como relleno se arrojaban a ríos o estanques. En la esquina hay un montón de objetos de valor, en su mayoría anillos. Las víctimas quizá los escondieron cosiéndolos en sus abrigos o tragándoselos. Ron recoge los anillos uno a uno hasta hallar uno con un grabado interno. Jacob y Bluma, 1931. Jacob retira joyas y dinero de la caja fuerte. Cierra los ojos, piensa en su familia y pregunta a Jacob: «Ella está muerta, ¿verdad?» Elías sonríe. «No te preocupes, pronto estarás con ellos». Elías levanta su arma. Jacob respira hondo. Un disparo retumba en el sótano. Elías cae encima de Jacob. 2 disparos más. Jacob aparta el cuerpo de Elías, aturdido y con los oídos zumbando, sin saber de dónde provienen los disparos. 2 hombres de Elías se retuercen en el suelo, sangre esparcida en la piedra. Entonces los ve. 5 chicos, no mayores que su hijo. Delgados, mirada salvaje, ropa floja y cada uno con un arma grande para ellos. «Soy polaco», susurra Jacob. Uno de los muchachos, con rostro inexpresivo, le dispara 2 veces en el pecho. Por un momento, solo observa los ojos de Jacob con curiosidad. Luego, los muchachos recogen los objetos de valor y desaparecen, sus pasos rápidos en las escaleras. Jacob jadea, mientras la sangre se acumula a su alrededor. Lo último que oye es el sonido entrecortado de las ametralladoras. Has visto lo que ocurrió tras el cierre de los campos nazis, aunque algunos prisioneros no esperaron ser liberados. Mira, escapando del campo de la muerte nazi para conocer historias increíbles de quienes escaparon, o haz clic en este video.